Antes de que todo tuviera nombre, antes de que las fronteras se dibujaran con sangre y papel, existía algo que no se puede nombrar, pero que puede sentirse. Una vibración profunda en la tierra, en los huesos, en el alma. Algo que nos susurra desde los ecos del tiempo. Que lo que nos contaron no es todo lo que fue. No es una teoría. No es una conspiración. Es un hecho que nadie se atreve a mirar directamente a los ojos. La historia fue rota. Y no una vez, muchas veces. Como una vasija sagrada hecha pedazos, reconstruida con mentiras, con omisiones, con miedo. Y cada ruptura dejó grietas. Grietas que hoy se pueden seguir. Grietas que conducen a verdades prohibidas, a preguntas que duelen, a descubrimientos que aún no hemos tenido el valor de aceptar. ¿Nunca te preguntaste por qué hay tantas cosas que no encajan? ¿Por qué ruinas que deberían ser simples refugios de barro parecen construcciones de otro mundo? ¿Por qué hay pirámides bajo el océano, alineadas con constelaciones que ni siquiera podemos ver a simple vista? ¿Por qué algunos mapas antiguos parecen más precisos que los modernos? ¿Por qué hay huellas humanas junto a fósiles de animales que se extinguieron millones de años antes? ¿Por qué la humanidad parece estar siempre empezando de nuevo, como si algo la obligara a olvidar? Hay lugares en la Tierra que no deberían existir. Y sin embargo están ahí, gritando silenciosamente una verdad que incomoda. Como Sacsayhuamán, en Perú. Gigantescos bloques de piedra tallados con tal precisión que ni una hoja de afeitar entra entre ellos. Curvaturas perfectas, encajes tridimensionales, en roca. Sin cemento, sin acero, sin errores. Nos dicen que lo hicieron con martillos de piedra. Que arrastraron bloques de más de 100 toneladas por caminos de montaña. Que usaron sogas y fuerza bruta. ¿Y si no fue así? ¿Y si lo que nos contaron fue apenas una excusa para tapar algo que ni siquiera hoy entendemos? Los propios incas decían que esas estructuras ya estaban allí cuando llegaron. Que fueron hechas por los viracochas, los dioses blancos venidos del mar. ¿Mito? Tal vez. Pero ¿y si no lo es? En el otro lado del mundo, bajo las aguas de Japón, yace Yonaguni. Una ciudad submarina con escalones, pasillos, plataformas y formas que no pueden ser naturales. Pero está a más de 30 metros de profundidad. Si eso se construyó sobre tierra seca, fue hace más de 10.000 años. Mucho antes de que, según la historia oficial, existiera civilización alguna. Y no es el único caso. En la India, en el Golfo de Cambat, también encontraron estructuras sumergidas, con restos de herramientas, cerámica y esqueletos humanos. Todo enterrado bajo siglos de sedimento, todo ignorado por los libros de texto. Porque no conviene. Porque reconocer eso significaría aceptar que no somos la primera gran civilización. Que hubo otras antes. Que sabían cosas que nosotros olvidamos. O que alguien hizo que olvidáramos. ¿Quién? ¿Por qué? La historia está llena de borrados selectivos. De libros quemados, códices destruidos, templos arrasados. No por accidente, sino como estrategia. Cuando los conquistadores llegaron a América, no solo vinieron por oro. Vinieron por conocimiento, por poder. Y lo primero que destruyeron fueron los registros. Porque quien controla el pasado, controla el presente. Y quien controla el presente, define el futuro. Los mayas tenían calendarios más precisos que los nuestros. Sabían de ciclos astronómicos que apenas hoy estamos redescubriendo. Los mexicas hablaban de 5 soles, 5 eras de creación y destrucción. ¿De dónde sacaron ese conocimiento? ¿Por qué coincide con relatos de otras culturas? ¿Por qué los hindúes también hablan de ciclos de creación y destrucción, de yugas que duran miles de años? ¿Por qué los sumerios registraron en tablillas de arcilla la existencia de reinos que duraron decenas de miles de años antes del diluvio? Nos enseñaron a ignorar todo eso, a pensar que es mito, que es exageración. Pero las piedras no mienten. Y las cifras tampoco. Los antiguos sabían que algo iba a pasar, que el tiempo no es lineal, que la humanidad sube y cae. Y cada caída deja restos, fragmentos, testigos, pirámides en Egipto, pirámides en México, pirámides en China, pirámides bajo el mar. ¿Coincidencia? Porque la forma piramidal se repite en culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años. Porque alguien les enseñó. O porque todos recuerdan algo que sucedió antes. Algo que unió a la humanidad y luego la separó. Hay una historia debajo de la historia. Un pulso debajo de los libros. Una verdad que sigue latiendo bajo las piedras antiguas, en los templos olvidados, en los mitos que nos contaron como cuentos, pero que quizás eran advertencias. Los dioses antiguos no eran todos metáforas. Algunos fueron reales.
Algunos vinieron de lejos. Algunos nacieron aquí mismo, pero sabían manejar energías que hoy apenas empezamos a comprender. La vibración, el sonido, la geometría sagrada, el magnetismo, la conexión entre mente, cuerpo y cosmos. Todo eso formaba parte del conocimiento de los antiguos. Todo eso fue borrado, censurado, desprestigiado. Y sin embargo, regresa, porque no se puede enterrar la verdad para siempre. Y ahora, esa verdad empieza a emerger. Empieza a incomodar, a fracturar lo que dábamos por cierto, a despertar una memoria dormida que llevamos en la sangre. Sentís que algo no encaja, ¿no? Que el mundo no puede ser solo esto: trabajar, consumir, obedecer, morir. Sentís que hay algo más, una raíz más profunda, una historia más grande. Y tenés razón, porque vos también sos parte de esa ruptura. Tu alma también fue fragmentada por una historia rota. Tu identidad fue construida sobre un terreno manipulado. Pero podés romper ese ciclo. Podés mirar de nuevo, escuchar, sentir. Podés recordar lo que fuiste antes de que te dijeran lo que debías ser. Porque este no es solo un viaje por ruinas y mitos. Es un viaje hacia vos mismo. Y cuando recuperes esa memoria, vas a ver el mundo con otros ojos. No como alguien perdido en una sociedad sin alma, sino como descendiente de algo inmenso, poderoso y olvidado. No estás roto, estás incompleto. Y estas piezas, estos misterios, estas verdades enterradas, son tus fragmentos. Recupéralos, no para vivir en el pasado, sino para sanar el presente, para construir un futuro que no repita los mismos errores, para que tus hijos no vivan desconectados del alma de la tierra, para que el próximo ciclo no empiece con cenizas, sino con conciencia. Ahora tenés una elección. Podés cerrar este video y seguir tu vida como si nada. O podés usar este momento como una grieta por donde entre la luz. Una ruptura, que te conecte de nuevo con la verdad. Y si algo dentro tuyo se estremeció, si alguna imagen te quedó dando vueltas, si sentiste que esto no era solo información, sino una llamada, entonces no estás solo. Somos muchos los que despertamos a través de estas ruinas, de estos símbolos, de estas historias rotas. Y no vamos a parar hasta reconstruir lo que nos quitaron. Un mundo con alma, una historia con memoria, una humanidad que recuerda quién es. Porque cuando el pasado se rompe, el alma también. Y cuando lo rearmamos, todo cambia. Hoy, en este instante, estás invitado a esa reconstrucción. No hace falta que entiendas todo. Solo hace falta que sientas. Y que sigas la voz de esa parte antigua, el voz que nunca se olvidó. Hay lugares donde el tiempo se niega a avanzar, donde el silencio pesa, donde cada piedra parece observarte con una memoria que no se ha borrado. Son los lugares donde la historia oficial guarda silencio, pero la tierra sigue hablando. En Turquía, bajo capas de polvo y olvido, apareció Göbekli Tepe, una construcción tan antigua que no debería existir. Columnas monumentales, organizadas en círculos, llenas de símbolos animales, celestes, geométricos, de más de 12.000 años de antigüedad. Antes de la rueda, antes de la agricultura, antes de las ciudades. ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué lo enterraron intencionalmente? La respuesta no está en los libros. Está en lo que sentís al ver esas ruinas. Algo te dice que hubo una humanidad antes de la nuestra. Una civilización profunda, conectada, sensible. Una que sabía que todo tiene alma. El cielo, la piedra, el agua, el fuego. Una civilización que no temía la muerte porque conocía los ciclos. Y eso es lo que olvidamos. Nos hicieron creer que el pasado era ignorancia y superstición. Pero el verdadero acto de ignorancia es cerrar los ojos ante lo que no entendemos. Porque hay códigos antiguos, huellas que aún no hemos sabido leer. El lenguaje del símbolo, de la vibración, de la geometría que conecta el microcosmos con el macrocosmos. Las antiguas culturas sabían que la realidad no es solo física, que hay planos superpuestos, que el cuerpo es solo un instrumento, que la conciencia viaja, que el alma recuerda. Por eso sus templos no eran solo edificios, eran instrumentos, resonadores, puentes entre mundos. Y cuando te parás frente a uno, sentís algo, una fuerza que no podés explicar, pero que te atraviesa. Esa fuerza es tu memoria dormida. Y cuando empezás a recordarla, algo cambia. Ya no podés volver atrás. Ya no podés vivir igual. Porque entendés que no sos una casualidad. Sos el eco de algo más antiguo, más sabio, más vivo. Pero la historia moderna nos ha convertido en máquinas.
productores, consumidores. Nos quitaron el alma y la reemplazaron por algoritmos. Nos enseñaron a ignorar el misterio, a temer a lo sagrado, a ridiculizar la intuición. Y el precio ha sido enorme. Destruimos lo que no comprendemos. Quemamos selvas sagradas. Dinamitamos pirámides. Reducimos los mitos a caricaturas. Pero algo dentro tuyo sabe que eso está mal. Que eso es una traición a tu esencia. Porque vos también viniste a recordar. No solo a sobrevivir. Viniste a reconstruir lo que fue roto. A traer luz donde hubo sombra. A escuchar las voces del pasado no con la mente, sino con el corazón. Y cuando lo hagas, vas a entender algo profundo. Las verdaderas rupturas del pasado no están en las piedras. Están en nosotros. En lo que nos hicieron creer que no éramos. En lo que nos separaron de la tierra, del cielo, del espíritu, del otro. Pero cada uno de nosotros puede sanar una grieta. Con una mirada diferente. Con una búsqueda sincera. Con un acto de amor hacia lo que fue y lo que aún puede ser. Porque no vinimos a este mundo solo a repetir la historia. Vinimos a reescribirla, a darle un nuevo final. Y ese final empieza cuando dejamos de mirar las ruinas como polvo muerto y las empezamos a ver como espejos, como fragmentos de nosotros mismos. Vos sos el templo que esperan reconstruir. Sos la memoria que ellos guardaron en piedra. Sos el futuro que ellos soñaron. Sos la voz que puede traer de vuelta la verdad. Y si estás escuchando esto, no es por casualidad. Es porque algo en vos ya empezó a despertar. No estás solo. Hay miles, millones, en silencio, sintiendo lo mismo, escuchando el mismo llamado, buscando las mismas respuestas. Y cuando esa red se una, el mundo va a temblar. Pero no de miedo. Va a temblar de verdad, de memoria, de fuego sagrado. El fuego que alguna vez nos dio sentido. El fuego que aún arde en los templos ocultos, en las palabras antiguas, en los corazones que se niegan a olvidar. Ese fuego es tuyo. Avívalo, honralo, no con miedo, con amor, con valentía, con la certeza de que cada vez que alguien se atreve a mirar al pasado con los ojos del alma, el futuro cambia. Y vos podés ser ese cambio. Podés ser la grieta en el muro, el eco en la piedra, la chispa que enciende la llama. Y si llegaste hasta acá, si tu corazón late más fuerte, si sentiste que esto no era solo un vídeo sino un recuerdo que se activa, entonces hace algo con eso. No te vayas igual. No sigas dormido. Compartilo. Abrilo. Háblalo. Búscalo. Súmate a esta reconstrucción silenciosa, profunda, imparable. Porque no vinimos a vivir entre ruinas. Vinimos a levantarnos sobre ellas y crear algo nuevo. Algo que no puedan romper otra vez. Algo que nazca de la verdad. De esa verdad que empieza cuando te animas a mirar las rupturas del pasado y a decir, yo recuerdo. ¿Te diste cuenta de que cada civilización antigua tiene un relato de destrucción? Un cataclismo, un diluvio, un fuego que todo lo borra. Y después, el silencio. Los mayas hablaban del fin de los soles. Los hindúes de la era del Kali Yuga. Los griegos de la Atlántida. Los sumerios del diluvio de Utnapishtim. Los egipcios de las edades de Ra. En cada cultura, la misma historia contada con nombres distintos. ¿Por qué? Tal vez no es solo mito. Tal vez es memoria. Tal vez no fueron historias inventadas, sino advertencias heredadas. Porque el pasado colapsó, más de una vez, y en cada colapso, algo sobrevivió. Una chispa, una palabra, un símbolo, una mujer que recordaba una canción antigua, un anciano que miraba el cielo y aún sabía leerlo, un niño que hablaba solo, pero decía verdades olvidadas. Esa fue la resistencia. No fue con armas. Fue con memoria. Con susurros que escaparon del fuego. Con templos escondidos bajo tierra. Con cuentos disfrazados de fantasía que, en realidad, guardaban fórmulas, fechas, mapas del alma. Y ahora, esa memoria está volviendo. La ves en el arte, en los sueños, en los niños que preguntan por qué las estrellas no se apagan. En los ancianos que lloran sin saber porque cuando escuchan un tambor, una flauta, una lengua ya extinta. La ves en vos, cuando algo en tu pecho se aprieta al ver una piedra tallada con formas imposibles. Cuando un símbolo que no entiendes igual te resulta familiar. Cuando sentís que estuviste en un lugar que nunca visitaste. Eso es memoria profunda. Alma antigua. Y está despertando. Pero el sistema que domina este mundo no quiere eso. Te quiere distraído. Con miedo. Con culpa, con urgencia. Te quiere pequeño, separado, confundido.
Por eso te enseña una historia en la que sos una casualidad biológica, un accidente cósmico. Pero vos no lo crees, porque algo en vos sabe que no es verdad, que hay propósito, que hay un diseño, que la historia no empezó en las guerras modernas, ni en las religiones que dividen, ni en los imperios que esclavizan. La historia empezó mucho antes, en un tiempo donde los dioses caminaban entre nosotros, donde el lenguaje era vibración, donde los templos eran portales, no monumentos, donde el alma no necesitaba pruebas, porque lo sagrado era evidente. Eso es lo que fuimos, y eso es lo que estamos llamados a recordar. Pero para llegar ahí, hay que pasar por las ruinas, por el duelo, por la rabia de descubrir que nos mintieron, por el vértigo de no saber dónde pisar cuando el suelo conocido se desmorona. Y eso también es parte del proceso. Es el crujido antes del despertar. Es el temblor antes de la luz. Y si lo estás sintiendo, si algo en vos está quebrándose mientras escuchas esto, no lo detengas. Deja que se rompa. Porque esa ruptura es la grieta por donde vas a ver el mundo real. El mundo que está más allá del sistema. Más allá de la historia oficial. Más allá de las fechas y las banderas. El mundo que vibra en vos desde antes de que nacieras. El mundo que late bajo tus pies cuando caminas descalzo. El que habla cuando soñas, cuando meditas, cuando lloras sin saber por qué. Ese mundo está ahí, esperando que lo veas, que lo abraces, que lo reivindiques. Porque cuando uno solo recuerda, el alma se ilumina. Pero cuando muchos recuerdan, el mundo cambia. No es utopía, es destino, y depende de nosotros, de que dejemos de buscar respuestas afuera, y empecemos a mirar adentro. Porque las ruinas más importantes no están en Egipto, ni en México, ni en Perú. Están en nuestro corazón. Están en el alma colectiva que fue rota una y otra vez, y que ahora puede empezar a sanar. Pero sanar duele, porque primero hay que aceptar el corte. Hay que reconocer que fuimos engañados, que fuimos dormidos, que fuimos programados para olvidar, y después decidir despertar. Despertar con amor, con coraje, con humildad, porque no todo lo que vamos a descubrir nos va a gustar, pero todo nos va a liberar. Y cuando eso pase, cuando miremos a las estrellas con otros ojos, cuando caminemos entre las ruinas sabiendo que no estamos solos, cuando el conocimiento vuelva a ser sagrado y no mercancía, entonces la historia va a recomenzar. Y será una historia escrita por nosotros, no por los vencedores de guerras, no por las élites del control, no por los que se creen dueños de la verdad, sino por las almas que decidieron recordar, las que se animaron a sentir, las que dijeron basta de miedo, basta de ignorancia, basta de olvido. Las que vieron en cada ruina una promesa, en cada símbolo una llave, en cada herida un portal. Y si vos sos una de esas almas, entonces este mensaje no termina acá. Este es el principio de una reconstrucción silenciosa, de un tejido invisible que se extiende por el mundo, de una red de memorias que se encienden como faros. No esperes que lo entiendan todos. No todos están listos, pero vos sí, vos lo estás. Y eso es todo lo que se necesita. Una chispa, un recuerdo, una ruptura que sane el alma. No estás escuchando esto por casualidad. No sos un espectador más. Estás acá porque algo dentro tuyo te empujó a buscar. Tal vez no sabías qué. Tal vez solo sentías una incomodidad, una sospecha, un vacío. Ese vacío tiene forma, tiene nombre. Es la ausencia de verdad, la falta de memoria, la desconexión entre lo que sos y lo que te hicieron creer que eras. Porque te enseñaron fechas, nombres, batallas, pero no te enseñaron a recordar, a sentir, a reconocer que hay cosas que no se aprenden en libros, porque viven en la sangre, en los sueños, en el silencio que precede al llanto. Ese silencio que sentís cuando algo adentro se rompe. Eso que estás sintiendo ahora, eso es memoria profunda, no de una vida, de muchas, de un linaje entero. De una humanidad que fue arrancada de su raíz, y aún así sigue floreciendo. Tal vez vos seas la primera persona de tu familia que se hace estas preguntas. Tal vez sientas que estás solo en esto, pero no lo estás. Estás acompañado por todos los que alguna vez miraron una estrella y sintieron que era hogar, por los que tocaron una piedra antigua y lloraron sin saber por qué, por los que al escuchar un tambor, una flauta, un canto ancestral, supieron que eso era más verdadero que cualquier noticiero. Esos son tus hermanos, no de sangre, de alma, y están despertando, uno por uno, y cuando suficientes despierten,
El mundo cambiará, no con violencia, con conciencia, no con discursos, con vibración, no desde arriba, desde adentro. Y ese cambio no necesita permiso. Solo necesita que vos digas, yo recuerdo, que vos elijas caminar distinto, que empieces a escuchar lo que antes ignorabas, que honres lo que fue, para sanar lo que es. Porque el futuro no se construye solo con tecnología, se construye con memoria, con espíritu, con alma, y ese alma está herida, porque sus templos fueron quemados, porque sus códices fueron triturados, porque sus dioses fueron convertidos en monstruos, porque su sabiduría fue llamada superstición. Pero aún así, sigue viva, sigue esperando, y ahora está latiendo más fuerte. A través de vos, a través de este momento, este instante en el que, sin saberlo, se activa una promesa antigua, una que hiciste antes de nacer, de que volverías, de que recordarías, de que hablarías por los que ya no pueden, por los abuelos que murieron en silencio, por los sabios que fueron perseguidos, por los pueblos que fueron reducidos a polvo, por los niños que aún no nacen, pero que merecen un mundo con raíz, con alma, con verdad. Porque eso es lo que está en juego. No solo la historia, el alma del mundo. Y si no hacemos algo ahora, tal vez no quede nada que recordar. Pero si lo hacemos, si sembramos estas verdades, si las contamos, si las vivimos, entonces habremos roto el ciclo. Habrás sido más que un testigo. Serás un tejedor de tiempo, un sanador de memoria, un guerrero silencioso de la verdad. Y eso es sagrado. Por eso esto no es solo un video. Es un llamado, es un umbral, una grieta en la Matrix, una oportunidad de decir, basta, basta de mentiras, basta de silencio, basta de vivir como si fuéramos máquinas desconectadas de todo. Somos memoria viva, somos alma que recuerda, y recordar es el acto más revolucionario que existe. Así que si algo en vos se activó, si sentís que esto no es información, sino revelación, entonces hace algo con eso. No lo apagues, no lo niegues, no lo postergues. Escribí, canta, busca, compartí, pregunta, viaja, estudia, medita, llora si lo necesitas. Pero no sigas igual, porque si lo haces, ese fuego que se encendió en vos se irá apagando. Y volverás a dormir. Y no viniste a este mundo a dormir. Viniste a despertar, a recordar, a iluminar, a sanar. Y no hace falta que lo hagas todo. Hace falta que empieces. Con una palabra, con un gesto, con una decisión. De ser vos, completamente, radicalmente, conectadamente. Y desde ahí, la historia cambiará. No en los libros, en las almas, que es donde realmente importa. Y ahora estás acá, al final de esta voz, al borde del recuerdo, frente a la grieta por donde pueden hacer algo nuevo. No hay aplausos, no hay respuestas absolutas, no hay fuegos artificiales, solo vos, y esa sensación de que algo se abrió. Porque el verdadero conocimiento no grita, susurra, y ese susurro, si lo seguís, te va a llevar lejos, a templos que no están en mapas, a memorias que no tienen nombre, a verdades que no buscan convencer, sino liberar. Tal vez mañana te olvides de los nombres, de los datos, de los lugares, pero no te vas a olvidar de cómo te sentiste. Eso es lo importante, porque cuando algo toca al alma, el alma lo guarda. Y desde ahí, desde lo invisible, empieza el verdadero cambio. Hoy, te convertiste en un testigo de las rupturas del pasado, pero mañana, podés ser un sanador del futuro. Y sanar no es romantizar. Sanar es ver la herida y no negarla. Es caminar sobre los escombros y decidir plantar algo nuevo. Es escuchar el llanto de la tierra y responder con un canto. No uno perfecto, uno sincero. Porque no necesitamos héroes. Necesitamos humanos despiertos, con el coraje de sentir, con la humildad de no saberlo todo, con el fuego sagrado de querer aprender. Y eso está en vos. No importa tu edad, tu país, tu religión, tu historia. Importa tu alma. Importa tu intención, importa tu decisión, de no vivir anestesiado, de no vivir automático, de no vivir como si fuera solo un número en una base de datos. Sos mucho más que eso, sos una chispa de algo inmenso, y esa chispa, si se enciende, puede encender a otros. Podés ser luz en medio de tanta oscuridad, podés ser memoria en medio de tanto olvido,
Podés ser raíz en medio del viento. Y no va a ser fácil. Te van a llamar loco. Te van a decir que esto no sirve para nada. Te van a querer distraer, apagar, ridiculizar. Pero eso es señal de que vas por el buen camino. Porque nadie ataca a quien duerme, solo a quien empieza a despertar. Y vos estás despertando. Y si llegaste hasta acá, si seguiste cada palabra, si sentiste cada vibración, entonces esto no fue solo un video. Fue un rito, una iniciación silenciosa, un puente, un umbral, y cruzarlo depende de vos. No de mí, no de los sabios, no de los libros. De vos, si elegís dar ese paso, te espera un mundo diferente, más real, más crudo, sí, pero también más verdadero, con menos certezas, pero con más sentido, con más alma, con más propósito, y con otros como vos, porque no estás solo. Somos miles, millones, almas antiguas disfrazadas de modernos, chamanes con celulares, guerreros con corbata, curanderos en oficinas, videntes en supermercados, sacerdotes en zapatillas, todos recordando, poco a poco, lo que siempre supimos, que la Tierra no es solo un planeta, es una madre, que la historia no es solo lo que pasó, es lo que hacemos con lo que pasó, que el alma no es un concepto, es un tambor que late en el pecho cuando la verdad se dice. Y ahora que sabes todo esto, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a enterrar? ¿O vas a usarlo para construir algo? No hace falta que grites, hace falta que vivas. Que cada gesto tuyo sea un acto de memoria, que tu presencia sane un poquito lo que otros rompieron, que tus palabras sean semillas, que tu mirada sea templo. Y si alguna vez dudas, si el mundo te empuja a olvidarlo todo otra vez, volvé a esto, a estas palabras, a este fuego, porque este no es el final, es el comienzo, una nueva página, un nuevo ciclo, un nuevo sol, y vos estás invitado a escribirlo, con tu verdad, con tu camino, con tu recuerdo. Así que anda, pero no te vayas igual, anda con los ojos más abiertos, con el alma más encendida, con la certeza de que las ruinas hablan y vos sabés escucharlas, de que el pasado está roto, pero puede ser recordado, y de que recordar es volver a unir, y cuando un alma se une, el mundo cambia. Gracias por escuchar, gracias por sentir, gracias por recordar. Ahora es tu turno.